La entrevista con Ramsés Yunes. Oiga, no sabe qué privilegio es platicar con un personaje dentro de la vida política. Su más reciente libro se llama El país de un solo hombre, AMLO y el futuro crítico de México. Del maestro que estamos hablando, es escritor, es periodista y además es presidente del grupo consultor interdisciplinario GSJ, que es una firma especializada de estrategias de información política. Lo puede usted leer en el Universal con la tan gustada columna Los usos del poder. Lo puede escuchar en muchos programas de radio y yo lo escuchaba en la mañana con Carlos Loret de Mola, pero lo sigo con muchísima frecuencia al maestro Alfonso Zárate. Don Alfonso, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo está? Bien, Ramsés, muchas gracias y gracias por la presentación. No, hombre, al contrario, maestro, nobleza obliga, y usted es un personaje de la vida política y de la vida periodística de este país. El país de un solo hombre. Me acuerdo de don Enrique González Pedrero con este título, maestro. Duda. ¿Por qué, maestro, el país de un solo hombre? Yo creo que lo que tenemos claro, una vez que han transcurrido poco más de 2 años de gobierno del presidente López Obrador, es una obsesión, una compulsión por concentrar el poder. Lo que vimos desde la misma candidatura, pero sobre todo a partir de la elección, cuando aún no tomaba posesión, es esta actitud del presidente de borrar, de someter, de doblegar o de suprimir aquellas instancias de contrapeso al poder presidencial. Sabemos que desde hace siglos hay una concepción que establece el principio de división de poderes, es decir, que frente al poder absoluto del titular del Ejecutivo debía de haber contrapesos en el legislativo, en el judicial, y este principio de división de poderes con frecuencia está sujeto a las presiones del propio Ejecutivo para ejercer un poder sin contrapesos. El maestro González Pedrero con mucha pertinencia llamó a el México de Antonio López de Santana el México de un solo hombre. Pero yo creo que incluso si nos vamos a los años de preeminencia del PRI, lo que tenemos son presidentes todopoderosos, con un Congreso sometido, con una prensa sojuzgada, con una sociedad pedigüeña en donde prevalece la cultura del dame, y yo lo que yo percibo en el tramo que llevamos del gobierno de López Obrador es un regreso al pasado. Diría yo que una nostalgia por el México de los años 60, 70 del siglo pasado, lo cual es una verdadera anomalía porque estamos en pleno siglo XXI y esperaríamos un presidente con una visión de Estado que tratara de llevar a México al futuro, a un futuro de prosperidad, de salud, de buena educación, de todo lo que se requiere para un país que está inserto en la globalidad. Y en vez de eso, pues lo que hemos tenido es una supresión por una parte de organismos. Desapareció el Consejo Nacional de Promoción Turística, ProMéxico, el Instituto de Apoyo al Emprendedor, desapareció los fideicomisos, y todo esto se inscribe en esta lógica de no tener contrapesos. Naturalmente que la ofensiva quizá más preocupante es la que se da en contra del Poder Judicial, lo que conocimos hace apenas unas semanas, donde una mayoría acrítica en el Congreso de la Unión aprobó que un artículo transitorio de una ley reglamentaria, la ley del Poder Judicial de la Federación, vaya en contra de la Constitución, de tal forma que lo que yo observé y que refiero en mi libro El país de un solo hombre es toda esta obsesión por desaparecer o suprimir o doblegar a las instancias que han sido diseñadas como contrapeso al poder.
Y el presidente las descalifica hablando de instancias creadas en el periodo neoliberal, sin reconocer que muy por el contrario, se trata de instancias que fueron creadas en una lucha cívica de los sectores más conscientes de la sociedad, como es el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, como es el caso del Instituto Nacional Electoral o como es el caso de la autonomía del Banco de México. Así que, bueno, pues la idea de el país de un solo hombre es advertir los riesgos de regresar al pasado con un presidente todopoderoso. Sí, exactamente, y hay que recordarle, maestro Alfonso Zárate, lo que dijo Montesquieu, ¿no? Que el poder controle al poder, ¿no? ¿Perdón? Hay que recordarle al presidente lo que dijo Montesquieu, que el poder controla al poder, ¿no? Exacto, sí. Esa era la idea detrás del principio de división de poderes de Montesquieu y que realmente la recupera de la experiencia inglesa, pero él es el que la procesa y el que afirma con esa contundencia que el poder controle al poder. Don Alfonso, usted tiene un capítulo muy interesante que habla de Darwin González Ballina y del Grijalva, que estuvo ahí Andrés Manuel, se echaron un chapuzón y no pudo salir hasta la tercera oportunidad, ya muy exhausto, y ahí nos da usted a entender que sale AMLO el misionero, y yo podría decirle, podría ser AMLO de misionero a mesiánico, maestro Alfonso. Sí, esta experiencia que comenta Darwin González Ballina es muy interesante porque se refiere a una experiencia en el periodo en el que Andrés Manuel era presidente del PRI en Tabasco, sí, y Darwin era el líder campesino de la CNC, también en Tabasco. Lo invita un día de campo a las orillas del Grijalva, se meten al río, y cuando Andrés Manuel quiere salir hay una corriente que lo jala hacia abajo, hace un segundo intento y nuevamente lo jala hacia abajo, y entonces exhausto hace un tercer intento, pero invocando a Dios, pidiéndole a Dios que si tiene una misión